Continuamos en Resumen Matinal, la revista. Gracias a los que están en sintonía y bienvenidos a los que recién se integran a esta mañana de viernes. Porque sea viernes no tenemos por qué relajarnos tan del todo. Hay temas que requieren nuestra atención en estos días 24/7. Sí, aunque usted diga que usted no es político, pero usted es dominicano y usted debe de velar y entender lo que está pasando en nuestro país para entonces después no quejarse, porque el llanto y el lamento no nos va a servir ni ayudar de nada. Estamos en momentos en donde el tema de las reelecciones primacía, o más bien la modificación a nuestra Carta Magna para permitir que esto sea posible. Sectores se contraponen a este momento. Hoy conversamos con una figura importante dentro de este proceso, un diputado nuestro, de nuestro país. Nos acompaña el diputado Fidel Santana, también dirigente del Frente Amplio. Buenos días, gracias. Gracias, Ingrid. Es un honor para mí estar acá en este matutino en tu compañía. Gracias por acompañarnos, señor Santana. Y bueno, y bien lo decíamos, usted debe de dormir casi en Congreso, ¿verdad? Con todo lo que está ocurriendo allí. Puntualmente, ustedes por años, el Frente Amplio ha tenido una posición que se conoce y que hoy, de cara a al posible proyecto de modificación a la Constitución, están completamente opuestos al mismo. Sí, la reelección en primer lugar es una violentación al orden constitucional del país. Esto sin importar el partido del que estemos hablando. Sin importar el partido, porque ha sido la desgracia que ha acompañado la pobre vida institucional del país. Casi desde su fundación ha habido desde el Poder Ejecutivo un retorcimiento al orden constitucional en procura de la prolongación de mandatos que por determinación constitucional están limitados. Y esto ha traído muchísimas dificultades al país y sobre todo que siempre ha sido el resultado del más perverso de los actos, que es precisamente el de desconocer el orden constitucional del país. Son 2 años ya que lleva consecutivos el presidente Medina. O sea, 2 años, no, 2 periodos. 2 periodos. 2 periodos de poder poderse dar, en el caso hipotético que estemos hablando en unos meses de reelección pura y plena, serían entonces 3 periodos consecutivos. ¿Qué no puede hacer un gobierno y un presidente que pueda sentirse incompleto en tanto tiempo de mandato? Mire, en primer lugar, la reelección está derrotada, moral y políticamente. Lo único que la mantiene a flote es la perspectiva del soborno, porque es de la única manera que eso pudiera cobrar cuerpo. ¿Y para qué quiere Medina otro periodo? Ha fracasado en todo. Fíjese usted que acá no hay seguridad para nadie en las calles. El problema de la seguridad ciudadana está peor que cuando él entró. Los apagones. Fíjese que prometió 60 mecanismos de solución y no ha resuelto nada. Punta Catalina lo que ha resultado es en el peor escándalo de corrupción del país. Y hablar de corrupción en los gobiernos de Danilo Medina es precisamente la respuesta al por qué querer quedarse. Porque apiarse de ahí con todos esos expedientes implicará para el gobierno, para todo ese equipo que está gobernando, tener que enfrentarse ante la justicia. Y ese es fundamentalmente el afán de no apiarse de la silla de alfileres, como la llamaba un nefasto gobernante. Pero usted mencionaba justamente el tema de lo único que puede mantener en el tren de que camine y avance la reelección sería el soborno. Sin embargo, los diputados, los senadores están, en vez de lidiar con una armonía para poder trabajar nuestro plan y proyectos, se ha convertido en un campo de batalla el Congreso Dominicano, en donde lo que se debe hacer es velar justamente por seguir avanzando en nuestro plan y proyecto. Y yo estoy segura que muchos se han detenido por el tema. Sí, realmente
el tema de la perspectiva de armar una mayoría por métodos corruptos, esta vez tiene muchas piedras en el camino, sobre todo porque la población está muy vigilante y ya no es como en tiempos anteriores. Ahora los acontecimientos son de información inmediata para la población. Entonces, el que se venda hoy en procura de algunos millones sin trabajarlos, va a tener como consecuencia que la población lo va a focalizar como un elemento corrompido que ha recibido soborno en procura de votar por un despropósito, por un proyecto que está en contra de la institucionalidad del país. Justamente, bueno, que usted menciona la palabra proyecto. Sin embargo, la prensa, los medios, todo, hasta este momento se ha quedado esperando a que llegue a la Cámara el proyecto. Y muchos lo que más dicen del tema es que el presidente Medina se ha mantenido en un total silencio. Él no ha dicho sí, sí o sí, no. Es mucha parte también de su posición de que se va a llevar, porque son voces que lo llevan. Hay un grupo, obviamente, que desearían que por intereses personales del partido o demás fuera el candidato y harían de todo. No, la verdad es que... Pero no ha llegado un proyecto como tal. La verdad es que el miércoles en la tarde se pretendía introducir en el Senado, pero se le ha desdibujado por las denuncias, por las movilizaciones ciudadanas, las firmas, por las presiones de los poderes fácticos globales, porque incluso hay que decir que el tema dominicano está en la agenda de los europeos, de los norteamericanos, que están ejerciendo presión y que están incluso actuando, porque ese tema de los expedientes sobre Odebrecht, esas filtraciones se desprenden desde los centros de poder globales. No, y en un momento que no es un momento cualquiera. Claro. En un momento neurálgico como el que se encuentra el gobierno para los planes de cara al 2020, sea el presidente Medina el candidato o no, igual el partido tendrá que llevar a alguien, sí, y es el partido mayoritario del país. Al final, lo que afectaría al partido como tal también, no solo la imagen del presidente actual. Usted, bueno, y justamente dice que hay una agenda internacional, y a propósito, y pudiera responder quizás a esta misma agenda, justo la llamada que hace el secretario de Estado de los Estados Unidos al presidente Medina, en un momento que yo decía no puede ser al azar, solo para saludarle. Mire, yo que soy contrario a la injerencia de poderes exteriores en los asuntos nacionales, la verdad que no puedo desconocer que hay señales muy claras que solo un ciego y un sordo no podría ver o escuchar. Es decir, en estos momentos, la imposición de un proyecto reeleccionista traería a República Dominicana situaciones de inestabilidad política y hasta económica. Fíjense que ya hoy el dólar sobrepasa los 52 por 1 y no aparece, porque hay intranquilidad, hay de alguna manera nerviosismo en los actores económicos, incertidumbre en los actores económicos. Y entonces los poderes fácticos globales están preocupados con que República Dominicana se complique teniendo a Haití en las condiciones en que se mantiene por décadas, una situación de inestabilidad, y todos sabemos que Dominicana es de alguna manera el mecanismo que le saca presión a la situación haitiana. Si esto se complica también en este lado, pues tendrá esa presión que tomar rumbo hacia el norte. Y por eso República Dominicana siempre está en la agenda de los Estados Unidos, en el interés de que mantenga sus niveles de estabilidad a fin de dar respuesta a esa problemática regional, ¿no? Y por eso se están expresando estas llamadas, que no solo tengo información
que no solo se han dado al presidente, sino que se han producido llamadas al liderazgo de otros partidos y de alguna manera hay una serie de entidades empresariales de la sociedad civil que tienen también canales de conexión con las estrategias norteamericanas que comienzan también a expresar su rechazo, su preocupación en torno a esta perspectiva reeleccionista. Lo cierto es también que esta situación de reelección ha llevado, como se dice muy popularmente, a sacar los trapitos al sol. Y hablo específicamente del Partido de la Liberación Dominicana, en donde muchos apuntan que se encuentra en este momento en una de sus mayores crisis a lo interno, pero que ha salido hasta afuera, donde ellos mismos se disputan quién sería el candidato para representar al partido en las próximas elecciones. ¿Cómo ve usted la situación que vive actualmente el Partido de la Liberación Dominicana? En el PLD, como en otras organizaciones políticas en el pasado reciente y lejano, hay en estos momentos una lucha entre el liderazgo principal por quién controla, no solo quién controla las candidaturas, sino quién se queda con el control del partido, porque en el PLD se va a definir la perspectiva de mediano plazo ahora. Es decir, está en juego los liderazgos, está en juego las candidaturas, está en juego el control del partido, está en juego de alguna manera incluso el futuro político de los liderazgos. El que quede victorioso enterrará el otro liderazgo y asimismo esta situación se va a expresar con el control de la estructura partidaria. Y por eso estas tensiones y estas contradicciones en ese partido son tan profundas y particularmente yo creo que no tienen reversa. Que no tienen, bueno, la verdad es que está todo el mundo al pendiente a la situación, a lo que está pasando. ¿Para qué? Para justamente ustedes, es un momento en donde la ciudadanía ha demostrado que está muy al pendiente de los procesos políticos, que a veces suele dejarlo un poco muy a la ligera de lo que ocurra, pero no estamos en un momento cualquiera, porque cuando se habla de modificación a nuestra Carta Magna, posible modificación a nuestra Carta Magna, se disparan todas las alertas. Y no es para menos. Entonces, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Frente Amplio y todo este mecanismo para plantear su posición y dejar claro cuál es el referente que quiere para las próximas elecciones? El Frente Amplio es una organización fundada en principios, básicamente la democracia, el respeto por la institucionalidad, la redistribución de la riqueza. Es una organización comprometida con los intereses de la mayoría del país y contraria a toda esta mafia que ha dirigido los destinos del país y que sobre todo ha usado los recursos públicos para enriquecimiento de elementos aprovechados, corruptos, que se han enquistado en el poder. Y por tanto estamos y estaremos firmemente opuestos a que se desconozca el orden constitucional del país. Aspiramos en el futuro a que se produzca acá una reforma a la Constitución integral, profunda, que traiga al país cambios sustantivos y que ordene las cosas imponiendo un régimen de consecuencias fuerte y sobre todo unos mecanismos ciudadanos que logren mayor control de la gente sobre los gobernantes. Pero eso es un tema de futuro. Lo que se plantea hoy no es ni siquiera una reforma, es una contrarreforma. Lo que se plantea hoy es lacerar la Constitución en uno de sus artículos, el 20º transitorio, para favorecer al gobernante de turno. Y eso no se puede llamar reforma.
Eso será cualquier otra cosa, pero no es una reforma. Una reforma debe ser el resultado de un debate nacional, de unos consensos construidos en el país para un mejor ordenamiento institucional. Y nada de eso es lo que se está proponiendo. Todo lo contrario, se plantea el debilitamiento del orden constitucional de la República. Bueno, la verdad es que la agenda está apretada en Congreso y el tema es sin dudas la reelección y el tema de las elecciones, porque todo esto surge y lleva y tiene su raíz a propósito de las próximas elecciones de cara al 2020, y es lamentable ver cómo nuestros partidos, porque incluso el segundo, digamos así, en cuota, registrado por la Junta Central Electoral como mayoritario también, que es el Partido Revolucionario Dominicano, que se fue aliado en las otras elecciones, escuchar declaraciones como las del tipo que solo seguirían aliados si fuera también otra vez el presidente Medina el candidato, apoya abiertamente lo que incita a una modificación de la Constitución. Y eso, la verdad es que escucharlo de un partido que debería de estar haciendo, no frente, porque prácticamente son aliados, pero sí tiene una voz independiente, que tiene muchísima gente en sus filas que nada tiene que ver con el gobierno de turno. Es una pena que un partido se convierta en la plataforma de negocios para un grupo y sobre todo en los intereses de defensa de su participación en una nómina pública abultada, supernumeraria, cuantiosamente pagada por los fondos públicos, con muy pobres resultados en favor del país. Porque aquí una de las instituciones más corrompidas es precisamente el Servicio Exterior de la República Dominicana, que tiene gente asignada en el mundo entero, pagados con salarios lujosos sin cumplir ninguna misión en favor del país. Y eso es lo que da lástima, ver que un partido que se supone que debe estar movido por factores programáticos, por alguna estrategia de desarrollo de la nación, en la que pesen más los intereses colectivos que los individuales, termina precisamente convertido en una agenda de negocios para un pequeño grupo. Muy fuertes declaraciones que nos ofrece el diputado Fidel Santana la mañana de hoy con nosotros, a propósito de estos temas y toda esta agenda política que se sigue en Congreso. Estar pendientes, vigilantes, esa era la palabra que usted utilizaba al inicio también. La población está muy vigilante de lo que ocurra o no, porque al final sé que la intención de la mayoría ha de ser el bienestar y el progreso y la prosperidad de nuestro país, de nuestra nación. Se decía hasta hace poco, y los estudios lo mostraban, que cerca del 70% de los dominicanos estaba en contra de la reelección. Ya hoy, de acuerdo a un estudio hecho por una firma importante de la región norte, el 80% de los dominicanos manifiestan rechazo y oposición al despropósito reeleccionista. Lo que quiere decir que cualquier intentona va a encontrar en el pueblo una protesta firme y un rechazo firme. Y nosotros invitamos a la gente a no quedarse callada, a utilizar las redes, a poner una vela frente a su casa, a manifestarse contra esta tentativa de desconocer nuevamente el orden constitucional de la República.